10. China. Año 1421. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, ha hallado nuevos indicios de que hubo una civilización que llegó antes a América que Cristóbal Colón. Uno de los investigadores ha señalado que sus conclusiones se basan en dos objetos de origen asiático, con miles de años de antigüedad, que han sido encontrados en Espenberg, un cabo ubicado en Alaska. El equipo ha hallado los artefactos en una vivienda, con más de 1000 años de antigüedad. De las decenas de elementos descubiertos, destacan principalmente una hebilla, la cual cuenta con un trozo de cuero, fechado hace más de 1400 años. Y un objeto que, según se cree, podría haber sido utilizado como silbato. Ambos elementos, en palabras del arqueólogo, cuentan con determinadas características, que desvelan su origen asiático. Una de ellas, sería que están elaborados en bronce. Una aleación que no se había descubierto en Alaska por entonces. Así pues, los investigadores mantienen la teoría de que los pueblos ubicados en esta región comerciaron con alguna civilización asiática que atravesó las aguas para llegar hasta ellos. A su vez, dentro de la vivienda, los investigadores han encontrado multitud de artefactos elaborados con obsidiana. Un material cuya firma química les ha dirigido hasta el valle del río Anarir, en Rusia. Todos estos descubrimientos ponen punto y final a más de un siglo de excavaciones realizadas en la zona, y que finalmente han determinado que los asiáticos viajaron a Alaska a través del estrecho de Bering antes de la llegada de las 3 carabelas españolas. 9. Caballeros Templarios. Año 1338. La Orden de los Templarios fue fundada en 1118. Y al poco tiempo de su fundación, la orden comenzó a recibir ingentes cantidades de dinero, provenientes de donaciones, y grandes extensiones de tierra. Algunos autores sostienen que los templarios iban y venían de América, con barcos cargados de plata, que posteriormente concentraban en la ciudad francesa de Tours. Opinan que la flota templaria alcanzó América y estableció una ruta comercial secreta que posteriormente les pudo servir para escapar cuando la orden fue perseguida en el año 1307. Posteriormente, algunos grabados con simbología templaria fueron descubiertos en la costa estadounidense y en diversos enclaves del centro y sur de América. Una de las pruebas de que los templarios conocían América antes de Colón es un sello de la orden, descubierto en los archivos nacionales de Francia, que en el estampado se puede leer, Secretum Templi, secreto del templo. En el centro se ve un personaje teóricamente amerindio, vestido con un taparrabos y un tocado de plumas, similar a los indígenas americanos. Además, en el estado de Massachusetts, se halló el retrato sobre piedra de un caballero con espada, que data del siglo XIV. Como todo lo que rodea la historia templaria, esta teoría queda envuelta en un halo de misterio, que se irá desvelando con nuevos hallazgos. 8. Vikingos. Año 1000. Nuevamente, la ciencia ha encontrado evidencias de que América fue descubierta por los vikingos, y no por el marino genovés, Cristóbal Colón. Así lo afirman, al menos, varios arqueólogos de la Universidad Estatal de Michigan, los cuales han encontrado restos de varios artefactos de estos temibles asesinos del norte, en el sur de la isla de Buffin. El hallazgo se ha realizado en una excavación abierta desde 1960. Más de 50 años después, los investigadores acaban de descubrir lo que, según afirman, es un crisol para fundir bronce. A falta de pruebas previas, este artefacto podría estar fechado entre los siglos VIII y el siglo XIV, lo que corroboraría nuevamente que este feroz pueblo llegó antes que Colón a tierras americanas. A pesar de que se han encontrado varios objetos, el que más destaca es este pequeño recipiente de piedra, que contiene en su interior pequeños fragmentos de bronce y esferas de vidrio. Esto hace suponer que podría haber sido utilizado para fundir armas o adornos por los vikingos, ya que los pueblos indígenas del norte de América no practicaban la metalurgia en aquellos años. Además, hace unos años, un estudio con pruebas de ADN mitocondrial demostró que el primer contacto genético entre europeos e indígenas americanos se produjo 5 siglos antes de la llegada de Colón al nuevo continente. Al parecer, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en alcanzar América.
No obstante, sí que fue el primer explorador que consiguió que su logro fuera conocido y que no cayera en el olvido. 7. Polinesia. Año 1000. Los polinesios eran navegantes consumados que exploraron todo el Pacífico, desde Hawái, la isla de Pascua y Nueva Zelanda. Parece inevitable que en su expansión hacia el este acabaran alcanzando la costa de América. Un siglo antes de que Cristóbal Colón descubriera América, tras cruzar el Atlántico, navegantes de Polinesia habían alcanzado ya la costa occidental del continente. Así lo demuestra un hueso de pollo, hallado en un yacimiento de Chile. La técnica de datación por radiocarbono fecha el ave entre los años 1321 y 1407. Mientras que el análisis genético demuestra que su ADN es similar al de los pollos originarios de Polinesia y distinto al de los pollos europeos. La hipótesis de que los navegantes de Polinesia llegaron a América antes que Colón no es nueva. Pero esta es la primera prueba concluyente de presencia polinesia en América. Su investigación explica que cuando Manuel Pizarro llegó a Perú, en 1532, se encontró con que el pollo ya formaba parte de la cultura y las ceremonias religiosas de los incas. Dado que los pollos no son originarios de América, tenían que haber llegado procedentes de Europa o Asia. Pero los 40 años transcurridos desde la llegada de Colón no parecían tiempo suficiente para que el pollo hubiera ocupado un lugar tan importante entre los incas. 6. Egipcios. Año 232 a.C. La teoría de que los egipcios pudieron descubrir o llegar a América antes que Colón se basa principalmente en las semejanzas que hay entre la cultura egipcia y las culturas precolombinas de Sudamérica y Centroamérica. A la semejanza evidente de la construcción de pirámides, sobre todo del tipo zigurat, de influencia egipcio-babilónica, orientadas hacia el sol, al igual que las egipcias, utilizadas no como tumbas, sino para captar energía solar y cósmica. Se le suman más semejanzas, como la escultura en relieve sobre piedra, la posición de estas figuras, un calendario casi idéntico y un número similar de dioses. Otro de los argumentos que se usan para reforzar esta teoría es un supuesto viaje realizado en el 232 a.C. por los dos navegantes egipcios, de quien se sabe que calcularon por un sencillo procedimiento trigonométrico la circunferencia de la Tierra. Se trataría de una flota egipcia de 6 naves, que partiendo del Mar Rojo, consiguió llegar a las costas occidentales de América, atravesando el Océano Pacífico. Una última teoría relaciona las culturas egipcia y precolombinas con una raíz común. Según esta teoría, tanto los mayas como los egipcios son descendientes directos de los atlantes, y todos ellos por tanto tendrían un antepasado común en la Atlántida, explicando así las similitudes que hay entre el antiguo Egipto y los mayas. 5. Irlandeses. Año 530 a.C. Una hipótesis reflejada en un manuscrito, que narra los supuestos viajes del monje San Brendan, sugiere que monjes irlandeses exploraron la costa atlántica de América del Norte, durante los siglos VI y VII de nuestra era, llegando por el sur hasta las Bahamas. Según la leyenda, San Brendan viajó durante 7 años por el Océano Atlántico recorriendo diversas geografías, en busca de nuevas tierras para predicar la palabra de Dios. La fama del navegante y descubridor de tierras para la fe hizo crecer su popularidad rápidamente. Aunque las frágiles embarcaciones de los irlandeses, de unos 10 metros de eslora, con el casco forrado de pieles untadas de grasa, hacen poco verosímil una travesía tan larga, en 1977, Tim Severin navegó exitosamente cruzando el Atlántico en un Courage, embarcación similar a la usada por Brendan, desvelando así una parte del misterio. No obstante, la falta de restos arqueológicos incontrastables dejan abiertas dudas sobre el relato. 4. Romanos. Año 600 a.C. Una nueva evidencia arqueológica y científica dice confirmar que los romanos cruzaron el Atlántico y llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Y la prueba está en el ADN de las hierbas medicinales que se encontraron en un naufragio romano del siglo I después de Cristo frente a la costa de la Toscana. El
El análisis del contenido de ADN de las plantas confirmó que se trata de plantas medicinales procedentes de América. Han despertado gran interés el hibisco, que solo podría haber venido de la India o Etiopía, y en especial las semillas de girasol. Estas semillas de girasol, en particular, y de acuerdo con los conocimientos hasta entonces aceptados, llegaron a Europa solo después de la conquista española de las Américas. Por otro lado, la presencia de piñas y maíz en mosaicos, pinturas y estatuas romanas antiguas son la prueba de que había comercio entre los dos lados del Atlántico, ya que esos productos se pueden conseguir solo de las Américas. Se conocen, además, monedas romanas desenterradas en excavaciones llevadas a cabo en Corea e incluso en Nueva Zelanda. 3. Fenicios. Año 1000 a.C. Se cree que los fenicios llegaron a América antes que Colón. Los fenicios, considerados los más osados marineros de la antigüedad, tanto que se les atribuye el descubrimiento del Océano Atlántico, exploraron las costas atlánticas de Europa y África. Abriéndose camino por la costa africana hacia el sur, los fenicios descubrieron las Islas Canarias, situadas a unos 100 kilómetros de las costas de Marruecos. Tenían la flota más grande y los puertos más ricos, debido al intenso comercio que mantenían por el mar. Se sabe que el pueblo fenicio tenía marineros expertos, que se orientaban de noche con la estrella polar y la Osa Menor, y que a diferencia de otros marineros, ellos se atrevían a navegar de noche. De hecho, los marineros se guiaban por las corrientes marinas dominantes, las aves marinas y las estrellas, conocimiento que se transmitía de generación en generación entre los marineros. En 1872, se realizó el descubrimiento de una vieja inscripción en Brasil, que abre la hipótesis de una expedición fenicia en América. Estaba escrita en fenicio, y hablaba de un barco al que las tempestades habían apartado de su flota, que efectuaba un viaje de circunnavegación por África. La distancia entre la parte más occidental de África y la parte más oriental de Brasil es de solo 2.600 kilómetros. Se trata de la parte más estrecha del Atlántico. Si esta inscripción encontrada en Brasil es original, podría ser el testimonio del primer descubrimiento de las Américas, 2000 años antes de Colón. 2. Japoneses. Año 3044 a.C. La cerámica ofrece un tesoro de información para los arqueólogos, representa la evolución en la tecnología, además de las relaciones culturales en el espacio y en el tiempo. En el año 3044 a.C., en las costas de Ecuador, vivía la cultura valdivia, de cazadores-recolectores, y su alfarería de técnica muy sofisticada, es similar a una técnica japonesa llamada Jomon. Las similitudes entre la cerámica de la cultura valdivia, en Ecuador, y la cultura Jomon, de Japón, indica que los pescadores japoneses podrían haber descubierto América hace unos 5000 años. Otro antecedente que hace pensar en la llegada de los japoneses a América es la introducción de un virus mortal que tiene una distribución geográfica muy peculiar. Se trata del virus linfotrópico humano que causa leucemia. Se ha encontrado su presencia en un grupo reducido de personas en el sur de Japón y en momias encontradas en el desierto de Atacama. La gente de esta zona tiene un bagaje genético similar al de los japoneses del sudoeste. 1. Siberianos. Año 22.000 a.C. El poblamiento de América es el proceso por el cual se diseminó la especie humana en el continente americano. Los científicos no tienen dudas de que los seres humanos no son originarios de América, por lo que esta fue poblada por humanos provenientes de otra parte. La evidencia paleoantropológica apoya la hipótesis de que los primeros humanos llegaron a América procedentes de Siberia. Los primeros pobladores pasaron de Asia a América a través del estrecho de Bering. Existe un motivo muy importante para sostener esta teoría, y este es que en la era geológica, conocida como Pleistoceno, tuvieron lugar unas glaciaciones, donde se desarrollaron enormes masas de agua helada, conocidas como casquetes de hielo. Debido a ello, disminuyó el nivel que tenía el mar, permitió el paso de grupos humanos provenientes de Asia, que buscaban mejores condiciones climáticas para la caza y la recolección, sin ser conscientes del descubrimiento de América.
Según estas teorías, estos primeros habitantes entraron por los casquetes de hielo y caminaron hacia el sur, siguiendo para ello diversas rutas a lo largo de la costa del Pacífico y tierra adentro, hasta descender al Golfo de México, después a Centroamérica y finalmente a Sudamérica. Y se acepta por esto como muy probable que América y Asia quedaran unidas por una llanura helada. El poblamiento americano es un tema que es objeto de rigurosos debates, ya que conforme se den los avances en la arqueología, quizás esta en algún momento en el futuro nos acerque cada vez más a una certeza, o tal vez cambie el paradigma que actualmente tenemos sobre los orígenes. Pero el estrecho de Bering es la entrada que más convincente resulta para poder explicarnos la llegada de los primeros pobladores a América. Si te ha gustado, dale un like, y suscríbete para no perderte ningún vídeo.